Sean todos bienvenidos. Voy a darle la palabra a mi colega, la licenciada Anaí Belén Javier Delgado, para que pueda realizar una breve presentación de los ponentes para esta noche. Licenciada, por favor, adelante, tiene la palabra, podemos dar inicio. Muy buenas noches a todos, buenas noches a todos los participantes del conversatorio, también a nuestros docentes. Es un grato placer para mí presentar varios cursos de posgrado a nivel de diplomado, es ponente en varios países como Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia y Bolivia. Es docente de posgrado en universidades públicas y privadas. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño, supervisión, fiscalización y dirección de obras. Tiene también mucha experiencia en construcción de un hospital de alta complejidad con metodología y herramientas de Lean Construction aquí en Bolivia. Continuando, voy a presentar al ingeniero Gerardo Medina. Él es de Venezuela. Es Bachelor of Science en Ingeniería Civil, tiene un MBA en Administración de Empresas de Construcción, tiene diplomado en Gerencia de Proyecto y Liderazgo, es docente en Gerencia de Construcción, Gerencia de Proyectos, Lean Construction e Ingeniería Ecológica en los países de México, Guatemala, Perú y Venezuela. Es docente de pregrado en universidades públicas y privadas. Tiene más de 40 años de experiencia en dirección, supervisión, diagnóstico e inspección de obras. Tiene también experiencia en la industria de la construcción, en áreas de infraestructura, residencial, industrial, minería, vialidad, servicios públicos, oil y gas y servicios eléctricos. También voy a presentar al ingeniero Rafael Milán Alarcón Leitón. Es de Bolivia, es licenciado en Ingeniería Civil, con más de 20 años de ejercicio profesional. Cuenta con una especialidad en diseño, gestión y dirección de proyectos. Trabajó en el campo de la planificación, seguimiento y control de obras en los diferentes cargos, desde director de obra, supervisor y hasta jefe de proyecto. En los últimos años viene trabajando de manera constante en la búsqueda de la optimización en los procesos, tanto de gestión como de dirección de proyectos, a través de la aplicación de las buenas prácticas propias del Project Management, como también de los novedosos aportes que nos da la filosofía de Lean y de las metodologías ágiles. Ha logrado concretar mejoras e implementar la gestión operativa dentro de las empresas y proyectos en los que ha trabajado. También voy a presentar al ingeniero Marco Antonio Tapia Mera. Él es de Ecuador, es licenciado en Ingeniería Civil, es PMP, profesional en Dirección de Proyectos certificado y máster en BIM Management. Ha realizado estudios de especialización en Lean Construction y Dirección de Proyectos en España y México. Es miembro profesional activo de Lean Construction México y del Project Management Institute, el PMI. Es gran impulsor de la profesión, activo conferencista en diversas instituciones de Latinoamérica. Actualmente es director de Gerenco, que es una empresa especializada en la implementación y entrenamiento en Lean aplicado a la construcción y otros sectores industriales y de servicios. Por último, voy a presentar al ingeniero Omar Pazzi. Él es de Bolivia, es licenciado en Ingeniería Civil, tiene una maestría en BIM Manager Internacional, ha realizado varios cursos de posgrado a nivel de diplomado, es fundador y profesor de cursos para profesionales de la edificación, es formador permanente sobre BIM, Lean Construction, dirección de proyectos y temas referentes a la construcción, es docente de posgrado en universidades públicas y privadas, miembro activo del Comité BIM Bolivia, de la comunidad PMI y coorganizador del primer Congreso de Directores de Obra. Actualmente es gerente general de Rhinocorp Engineering SRL, CEO de la comunidad AECO y ha dirigido proyectos de mediana y gran envergadura como ser las Torres del Poeta, Edificio Hachauta y la nueva Asamblea Legislativa, entre otros. Es un apasionado por la tecnología y enfocado a la entrega de soluciones innovadoras. Para mí es muy grato presentar a estos docentes, estar aquí, que vayamos a escuchar toda su experiencia. Ahora voy a ceder la palabra al ingeniero Marco Tapia para que podamos continuar con el conversatorio. Ingeniero Marco tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Anaí, por la presentación de todos, y para mí es un gusto también compartir con todos mis colegas, con todos los amigos y con todas las personas invitadas a este evento. La idea de mi intervención es hacer una pequeña introducción, ¿sí? El evento justamente busca que hablemos de Lean Construction, entonces voy a hacer una pequeña introducción de la temática. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, chévere. Bueno, quisiera empezar básicamente con, como les decía, una pequeña introducción, trayendo a colación este gráfico que es un estudio que se realizó de la productividad, ¿no es cierto?, en diferentes industrias desde el año 64 del siglo pasado hasta el 2009. Y en la línea azul podemos ver la productividad de todas las industrias, ¿sí? En general, de la mayor parte de industrias están en azul y de la construcción está en rojo. Entonces, como podemos ver, a partir de mediados de los años 60, las diferentes industrias han venido incrementando, ¿sí? Hay una tendencia de incremento en su productividad hasta el 2009, ¿sí? Así es como se ha desarrollado la productividad en las demás industrias, pero vemos con preocupación cómo ha venido avanzando la productividad, ¿sí? Que incluso si vemos la tendencia, más bien ha sido decreciente. Y es una preocupación porque la pregunta es ¿por qué nuestra industria no termina de despuntar en cuanto a productividad? ¿Sí? Y podemos encontrar diferentes causas de por qué la construcción no puede ser más productiva. Muchos mencionarán que en la construcción tendemos a ser un tanto artesanales. Habrán varios argumentos, ¿no es cierto? Varios argumentos. En todo caso, después de ver esta gráfica de la evolución de la productividad en diferentes industrias y comparándolas con la construcción, les invito a ver esta otra gráfica, ¿sí? Que está tomada del libro La máquina que cambió el mundo, que por cierto les recomiendo muchísimo, en la que compara la productividad, compara la producción en el sector automotriz de Estados Unidos comparado con Japón, ¿sí? Y podemos ver desde finales de los años 40 hasta finales de los años 90 estas dos curvas, en azul la curva de producción automotriz en Estados Unidos y en rojo de Japón. Tomando en cuenta que Japón pasó por una terrible situación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Justamente a finales de los años 40, mediados finales de los años 40, en la que la economía quedó devastada, pero que en un momento determinado, en los años 80 y 90, acá en Occidente, en América, se dan cuenta de que la producción en Japón está desarrollándose mucho más. ¿Sí? Tiene una tendencia que, bueno, tal vez en los años 50, 40 y 50 se habría tenido una idea de lo que era Japón, pero hoy tenemos otra idea completamente diferente de lo que es Japón. ¿Y qué sucede? Que hubo una iniciativa, ¿sí? Una iniciativa en Japón promovida por Eiji Toyota, ¿sí? Y Taiichi Ohno, su ingeniero de producción, en la empresa Toyota para mejorar el desempeño en la producción automotriz en Japón. Y así es como se desarrolló. Todo este desarrollo está estudiado en el libro este que le recomiendo, de La máquina que cambió el mundo. Entonces empezamos a pensar qué podemos aprender nosotros de este sistema de producción Toyota, ¿sí? Que luego se lo conoció como Lean. Y hay una frase que mencionó Taiichi Ohno, y él decía que eliminar el despilfarro es el primer objetivo para cualquier organización, porque el foco que tenían en Toyota justamente era eliminar ese despilfarro para lograr que una empresa en un país que estaba económicamente devastado pueda salir adelante. Hoy estamos viviendo condiciones complicadas, incluso a nivel mundial. Y el desafío justamente que tenemos es cómo lograr que la industria de la construcción, ¿sí?, sea más productiva y rompamos esa tendencia que les mostré en la gráfica inicial. Entonces, si vemos, varios estudios han mostrado que más o menos entre un 25 y un 35% del trabajo, ¿sí?, en la construcción es productivo. Una tercera parte. Una tercera parte es trabajo contributivo o necesario. Pero hay una tercera parte también de trabajo improductivo, ¿sí? Prácticamente desperdicio. Nuestro desafío, el desafío de todos quienes estamos involucrados en la construcción, está en justamente reducir esos desperdicios, optimizar
ese trabajo necesario, hacer únicamente lo necesario, por decirlo de alguna forma, sí, ese trabajo contributivo también optimizarlo, y simplemente al poner foco en minimizar esos desperdicios, podemos llegar a duplicar la productividad en la construcción. Y es lo que ya viene sucediendo desde finales de los años 90, ¿sí? Cuando se incorporaron todos estos principios y estos conceptos de producción limpia, producción esbelta, producción sin desperdicios o Lean, como se le conoce también, ¿sí? Esos son los resultados que se han venido obteniendo en los proyectos de construcción alrededor del mundo y hoy también en Latinoamérica. Entonces, la invitación justamente y lo que queremos tratar en este conversatorio es hablar de cómo Lean aplicado a la construcción nos puede ayudar a conseguir esos resultados. Desde un enfoque, porque se puede decir que Lean es un concepto que se apoya en 3 puntos, ¿sí? Hay un lado que es la filosofía que nos orienta y que justamente lo que busca es ese logro de la excelencia, esa entrega máxima de valor a partir de la minimización de desperdicios, ¿sí? Dentro de un camino de mejoramiento continuo, en el que veamos nuestros proyectos en su conjunto y no simplemente como una eficiencia local o individual, sino en todo su conjunto, ¿sí? Y obviamente teniendo también el principio de respeto por las personas. Esta filosofía tiene que ser aterrizada a través de herramientas, a través de metodologías, a través de técnicas. Y tenemos un sinnúmero aquí, estoy mencionando unas pocas, pero tenemos el Value Stream Mapping, Last Planner System, TAG Planning, Gemba Walk, el reporte A3, la técnica 5S, BIM, ¿sí? Que es un concepto también en entornos digitales y colaborativos que manejándola dentro de estos principios nos permite conseguir esos mismos resultados. Y el tercer vértice que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Tiene que ver con la cultura y esa cultura tiene que ver con liderazgo, con organización, con el compromiso de todos los involucrados en nuestros proyectos, los involucrados en nuestro sector, en nuestra industria, un enfoque de trabajo colaborativo, un enfoque de bien común en nuestra organización y en nuestros proyectos, ¿sí? Y también de disciplina. Como bien decían los japoneses, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Si nosotros, como muchas veces nos sucede en Latinoamérica, tendemos a ser un tanto herramientistas, pero si tenemos un enfoque desde los principios, apoyados por la tecnología y las herramientas, pero también construyendo una cultura de mejoramiento continuo, de colaboración, ¿no es cierto? Y de liderazgo, vamos a conseguir muchos mejores resultados en nuestros proyectos y eso es lo que queremos también profundizar en este conversatorio. Entonces, les agradezco mucho por estos minutos y le doy el paso a Mauricio para que continuemos con el evento. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Marco, por su presentación. Vamos a dar inicio al conversatorio. Voy a darle la palabra al moderador, al arquitecto Jaime Catacora. Por favor, podemos dar inicio. Y las dudas que tengan, por favor, vayan escribiéndolas al chat para que podamos seleccionar las preguntas para que puedan resolver los profesionales que tenemos en el evento. Adelante, tiene la palabra el arquitecto Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches a los ponentes, a Marco, a Gerardo, a Rafael, a Omar. Buenas noches a la ESAM y a la Universidad Siglo XX. Y muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir este, este conservatorio sobre Lean Construction. También al Colegio de Arquitectos de Bolivia, que está como auspiciador. Y tal vez un agradecimiento especial a Mauricio Fernández del ESAM por haber hecho realidad todo esto y además armar todo lo que se nos viene para introducir un poquito de lo que es el Lean y cómo puede ayudarnos en nuestros proyectos. Para empezar este pequeño conversatorio, ustedes saben, tiene una figura de foro en el que van a participar todos nuestros ponentes, que por cierto también van a ser los docentes de los posgrados que se van a hacer en Lean Construction. Para poder iniciar, bueno, la presentación de Marco nos trae a colación una pregunta que tal vez puede ser la que pueda dar el paso a este conversatorio y vamos a ir cómo se va a ir desarrollando y les voy a pedir a todos los que están participando que hagan las preguntas que quieran mediante el chat. Vamos a hacer lectura de
de la mayor parte que se pueda. Vamos a hacer un compendio de esas preguntas para que nuestros ponentes puedan resolverla. Entonces, bueno, volviendo un poco, en base a lo que veíamos, nos trae a colación una pregunta que tal vez vamos a dirigirla también a Marco, que ha hecho la presentación. Y en base a lo que él nos mostraba, queda la duda de por qué la productividad de la construcción es tan baja cuando la comparamos con otros sectores industriales, ¿no? ¿Y qué papel juega además el Lean Construction en esto? ¿Qué papel podría jugar? Marco, por favor. Gracias, Jaime. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad hay varias características, ¿no es cierto?, de nuestra industria, de la construcción que nos diferencia de otras industrias. Pero si yo pondría algunas en primer lugar o les daría prioridad a algunas de ellas, yo te diría que una es el hecho de que trabajamos de manera desintegrada, ¿sí? Trabajamos como islas. En nuestros proyectos normalmente tenemos involucrados a diferentes contratistas, que muchas veces son diferentes empresas, generalmente son diferentes empresas. Entonces tenemos varios contratistas, varios proveedores, ¿no es cierto? Hay el contratista o constructor principal, está el equipo de diseño, el equipo de obra y demás. Entonces tendemos a trabajar de una manera desintegrada, cada quien con sus objetivos. Entonces, en cierta medida hablamos de un bote en el que cada quien rema para su lado. Hay relaciones antagónicas en muchas ocasiones, ¿sí? El momento que el equipo de diseño quiere optimizar sus costos y entrega diseños que no están muy desarrollados, eso afecta a la construcción también. El momento que el constructor busca optimizar por su lado, ¿no es cierto?, el tema, también puede afectar a la calidad del proyecto. Entonces, son intereses en cierta medida antagónicos que impiden que podamos entregar en conjunto, ¿sí?, un producto de calidad a nuestros clientes, un producto en las condiciones que nuestros clientes necesitan. Entonces, este trabajo desintegrado, estos intereses antagónicos en muchas ocasiones, y por otro lado, la actitud mental que tenemos en muchos espacios de, así lo hemos hecho siempre, ¿sí? Y no me ha ido mal. Muchas veces ni siquiera me ha ido bien, sino así lo vengo haciendo 15, 20, 30, 40 años y no me ha ido mal. Entonces, eso ha hecho que justamente tengamos esos resultados de productividad. Y de ahí el aprendizaje que podemos obtener de este sistema de producción Toyota, hoy llamado Lean, ¿sí? Y aplicado también a la construcción. Porque hay gente que me ha dicho, sí, Marco, pero es que imagínate, aplicar Lean, eso para los japoneses, ¿sí? Eso los japoneses pueden hacerlo. Pero en realidad, si nosotros vemos cuando todo esto empezó, Japón estaba devastado. Pienso que las condiciones en las que Japón inició esto eran mucho más desfavorables de las condiciones en las que cualquiera podemos estar en Latinoamérica. Entonces, en realidad es un desafío para nosotros el aprender estas buenas prácticas que están en Lean Construction, ¿sí? Que son herramientas simples, pero que tienen que ser manejadas con liderazgo, con disciplina, con una visión de conjunto y a largo plazo. Y haciendo eso, los resultados que se obtienen en los proyectos son realmente positivos. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere complementar. No tanto una complementación, si me permite, Sani. Buenas noches a todos. Más bien hacer hincapié en dos conceptos que los ha manifestado Marco. Evidentemente, como lo mencionaba, nuestro rubro, el rubro de la construcción, tiene muchos actores, muchos participantes, y mientras más participantes están involucrados, obviamente los proyectos se tornan complejos. Precisamente el trabajar en integrar el trabajo de todos estos actores es lo que le da la potencialidad a estas herramientas. De la mano del trabajo colaborativo, definitivamente son una buena apuesta para poder llevar adelante las partes que generalmente se nos suelen complicar para sacar adelante una obra de construcción, sobre todo, ¿no? No nos olvidemos que nuestro principal reto casi siempre es el tiempo, entrar en cronograma de ejecución, y los costos, no dispararnos, estar dentro del presupuesto. Obviamente por detrás vienen los temas de calidad y otros aspectos que debemos cuidar, pero esos dos son generalmente los que más nos complican para poder llevar adelante con éxito un proyecto. Y definitivamente Lean aporta con sus diferentes herramientas como para poder llevar adelante y sacar
exitosamente un proyecto y entregar valor al cliente, que es además una parte muy importante en la que se enfoca Lean, ¿no? Entregar valor al cliente de la manera más temprana posible, una visión que es compartida con las metodologías ágiles actuales y que lo hace además parte del mismo trabajo, lo involucra de una manera un tanto distinta a la tradicional que estamos acostumbrados a verlo de manera aislada o de verlo de una manera no colaborativa. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos conceptos para entender cuál es el enfoque que Lean tiene para manejar estas herramientas, incorporarlas y sacar con éxito nuestros proyectos. Gracias. Sí, muy atinada creo el reforzamiento a esos conceptos, Rafael. Muchas gracias. Bueno, esto me lleva, pero a mí a pensar en cómo podríamos explicar realmente cuáles son las mejoras y los beneficios que nos puede proporcionar el Lean en esta mejora de la productividad en lo que se refiere a la industria. No sé si tal vez Gerardo, que tiene vasta experiencia en trabajar en obras de construcción con Lean, nos puede dar su opinión. O no sé, tal vez alguno de los... Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Gracias a ESAM por esta importantísima invitación que ha hecho a todos los asistentes que estamos en este conversatorio. Y realmente, pues, me gustaría compartir con ustedes, si me permiten un segundo, para contestar y vean un poco en la pantalla. Voy a compartir un poco esa inquietud que tienes. Me dicen si ven la pantalla, por favor. Sí. Ok, vamos a ponerla en grande. ¿Se ve completa la presentación? No escucho. No sé si estoy... Sí. Okay, déjame ver si se ve en... Ok. Entonces, realmente aplicar, como estaba diciendo Marcos, igualmente estaba diciendo nuestro colega Omar, Lean, o la filosofía Lean, ¿ok? Es la que nos va a permitir a nosotros hacer esta serie de cambios, ¿ok? ¿Por qué? No se está viendo, ya va, espérate un segundo, creo que vamos a quitar esto aquí, ya va, un momento. Ya, un momentito, por favor. Vamos a tener que ponerla de esta manera porque no se está viendo bien. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, Gerardo, tu presentación se ve. No sé Yo si no... quieres avanzar en los gráficos. Bueno, no la veo. El asunto es que yo no la veo. Espérate un segundo. Vamos a ver acá. Bueno, en definitiva, ya si se ve o no se ve la presentación. La filosofía Lean, que lo dice precisamente, es una filosofía, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de llevar la obra. Lo que está tratando de hacer es la continua resolución de la causa y raíz de los problemas que se nos producen dentro de nuestros respectivos proyectos. Y esto nos conduce o nos lleva a una sesión de aprendizaje dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestra constructora o nuestra empresa de diseño, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Por favor, volver a obtener control. Aprobar. Ok. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra añadiendo valor a la organización, tomando en cuenta a las personas, ¿verdad?, que deben desarrollarse dentro de esa organización y a la vez desarrollarse con todos sus colaboradores. Eso es uno de los puntos importantes del Lean Construction, que se enfoca en las personas y los colaboradores. Otra de las partes importantes que tenemos es que el proceso correcto produce resultados correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos un enfoque en cómo nosotros hacemos o ejecutamos nuestro trabajo, es decir, la línea del proceso de construcción, si nosotros mejoramos nuestro
sistema constructivo, nuestro aporte, nuestros trabajadores están bien claros con cuál es la función o cuál es la labor que deben hacer, entonces nosotros mejoramos el proceso y entonces tenemos como fundamento una filosofía que es una filosofía a largo plazo. Lean Construction no es una varita mágica, eso no se aprende de un instante, no se aprende de un momento a otro, sino que se genera, se crea, se cultiva, así como tenemos un niño, como se tiene un hijo, que se le va educando de manera que vaya aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos proporciona Lean dentro del área de la construcción? Pues que tenemos una reducción de costos, como se ve en la gráfica, una reducción de costos en procura, una reducción de costos en los procesos de producción, una mejora o una reducción en el área que se está utilizando para nuestro proyecto, y igualmente tenemos una disminución en los inventarios que mantenemos en obra. Solamente tratamos de mantener el inventario requerido para el momento que se requiere y no tener esos grandes lotes de sacos de cemento ni montañas de grava o de arena, para que le demos mucho más eficiencia al uso de nuestros fondos de financiamiento para generar nuestro proyecto. Igualmente, pues habrá una disminución en los costos de calidad y indudablemente tendremos una disminución en los tiempos de entrega de nuestros proyectos. Muchas gracias, Gerardo. Hay una pregunta muy interesante en el chat que se la voy a transmitir a Rafael. ¿Cuál crees, bueno, Rafael, y tal vez pueden complementar lo demás, ¿no? ¿Cuál creen que es el nivel de comunión o de divorcio, tal vez, entre la metodología Lean, bueno, la filosofía Lean, y las metodologías enmarcadas en el PMI o el PMB Box? Bueno, yo quisiera, bueno, Rafael, dale que yo complemento luego. Perfecto. Bueno, en realidad, ¿cómo podemos hablar? Son marcos de referencia. Hace poco leía también, voy a poner a colación, había una consulta respecto a las metodologías ágiles que se podían aplicar en construcción. En realidad, todos estos marcos de referencia, metodologías, filosofías, nos brindan herramientas técnicas que es ya una, ¿cómo podríamos decir? Capacidad del director del proyecto, del director de obra, de la persona que está a cargo del proyecto, de poder discernir y ver cómo aplicar estas herramientas en el contexto en el cual se encuentran. Las prácticas del Project Management que están en el compendio del PMBOK, en definitiva, nos dan un lineamiento de gerenciamiento muy ordenado y que además es bastante conocido a nivel mundial. Y la nueva tendencia ágil que ha entrado hace algunos años atrás, que está siendo bastante promovida, si bien es más para ciclos de vida de proyectos iterativos, adaptativos, hay algunas herramientas que sí se pueden aplicar en determinadas fases de nuestros proyectos. No nos olvidemos que como proyecto de construcción estamos hablando de proyectos que son prácticamente, ya tienen todo definido, ¿no? O sea, entramos con alcance definido, entramos con tiempos definidos, incluso nuestros presupuestos están prácticamente establecidos, entonces no estamos moviéndonos en un entorno netamente adaptativo o iterativo para nada, ¿no? Pero en definitiva, sí, estas herramientas pueden entrar a complementar un sistema organizacional, a fortalecer una cultura organizacional, que es a lo que deberíamos apuntar con nuestras empresas, con nuestras organizaciones, para poder llevar adelante el desarrollo, como bien lo decía el ingeniero Medina hace poco, es hacer propio algo, diseñar algo a la medida de nuestras necesidades, utilizando nuestros recursos y con nuestra propia visión. No nos olvidemos que no es seguir recetas, ¿no? No es una receta que va a funcionar para todos, en todos los contextos que existan. Son herramientas que, como les digo, nos alimentan, nos nutren nuestro conocimiento, hay que llevarlos a la práctica y hay que ver cuáles se adaptan mejor, cuáles podemos adoptar de mejor manera, y todo ello va a formar parte de una cultura organizacional que nos va a poder llevar a ir desarrollando continuamente, que es uno de los principios de Lean también, la mejora continua, y nos va a permitir
lograr cada vez más nuestros objetivos si estamos perfectamente alineados, pero también si sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? No sé qué opina, ingeniero Medina. Sí se habla mucho de que existe un divorcio entre lo establecido en el PMBOK o el libro de conocimientos que tiene ya un poco más de 40 años, con la filosofía Lean. Yo recientemente tuve una exposición con el Instituto Guatemalteco de Lean Construction, donde el tema que tratamos fue precisamente ese. Ciertamente, pues las metodologías o el procedimiento que utiliza el PMBOK es propicio porque eso simplemente es una recolección de buenas prácticas que se han venido desarrollando no desde que salió el Project Management Institute, sino desde los primeros pasos que dieron los proyectos de construcción. Entonces, sí hay forma y sí hay manera de insertar en cada uno de esos procesos que ellos llaman áreas de conocimiento, que está compuesto por 5 procesos: el proceso de iniciación, el proceso de planificación, ejecución y cierre de obra, y monitoreo y control. Hay muchas de las herramientas de Lean Construction que pueden ser insertadas en esos diferentes procesos. Y así como están insertas en los procesos, están insertas en las áreas de conocimiento, como son integración, calidad, costo, recursos, comunicaciones, adquisiciones, riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no soy creyente de que hay un divorcio. Puede ser que alguna organización en particular no quiera aceptar o no quiera dejar entrar la filosofía Lean dentro de su área de trabajo, pero yo creo que se complementan, se ayudan y nos permite entonces mejorar nuestro trabajo como directores, gestores o gerentes de construcción, y nos va a permitir agregarle valor y darle mejor valor a nuestros proyectos y entrega de valor a nuestros clientes. Sí, y un comentario también para complementar a ambos puntos, ambos, lo que comentó tanto Rafael como Gerardo. Estoy de acuerdo con lo que mencionan. En realidad, no hay un divorcio, porque como bien dice Gerardo, el PMI promueve buenas prácticas, ¿sí? Entonces, en esta guía del PMBOK, lo que promueve el PMI, ¿no es cierto?, son varias herramientas que el director de proyecto va a decidir cuáles usar y en qué momento usar. Entonces, el momento que el director de proyecto está gestionando, planificando, desde el inicio, como decía Gerardo, desde el inicio, la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto, va a tomar las decisiones de qué herramientas va a utilizar para ello. Y como también lo decía Rafael y Gerardo de igual forma, las herramientas de Lean vienen a complementar. Y en el caso particular nuestro de la construcción, una herramienta que fue diseñada específicamente para nuestra industria es Last Planner System. Esta herramienta justamente viene a complementar la planificación predictiva que tenemos y que utilizamos, como también lo mencionó Gerardo, no desde que se fundó el PMI, sino viene desde antes. De hecho, el PMI recogió todas esas buenas prácticas y las registró en esta guía y sigue actualizándolas permanentemente. Pero esta metodología predictiva natural de los proyectos de infraestructura, porque como bien decía Rafael, hay metodologías ágiles que tal vez por las características de nuestros proyectos de infraestructura, en ciertas etapas, como en la parte gruesa de construcción, son más difíciles de aplicar. Entonces llegan herramientas como Last Planner, ¿no es cierto?, a complementar las buenas prácticas del PMI. ¿Para qué? Para ayudarnos a gestionar la incertidumbre natural que tenemos en los proyectos de construcción, ¿sí? Y también a trabajar de mejor forma esa variabilidad que encontramos muchas veces. Entonces, no es un divorcio, más bien se complementan de excelente manera. Sí, hola, muy buenas. También voy a aportar un poco acá. Muy buenas noches a todos los colegas, a todos los presentes. Bienvenidos. Una pregunta interesante y acotando, tal vez para resumir un poco ya lo que antecedieron mis otros colegas, es que realmente es un sí rotundo. A la pregunta, un sí rotundo. Por supuesto que se puede unir
el PMI, ¿verdad? Las buenas prácticas de la dirección de proyectos con Lean Construction. Es más, no solo eso, ahora mismo el PMI, ¿verdad? Se está volcando gran parte al agilismo. Por ahí vi también un comentario, un chat de algún compañero, ¿verdad? Que decía que no nos olvidemos del Scrum. Y tiene mucha razón, porque también llega a ser una herramienta que se está volcando acá al agilismo y llega a ser parte del Lean. ¿Ok? Entonces, todo esto va mutando. La dirección de proyectos como tal lleva muchos años ya desarrollando, son buenas prácticas para cualquier tipo de proyecto en general. De hecho, tiene un apartado puntual para el sector constructivo que podemos referirnos. Y como bien lo han mencionado, nosotros como directores de proyecto, como directores de la ejecución como tal, debemos ser cautos y analizar de manera global qué herramientas son las que mejor se van a acomodar en nuestro proyecto, pero también tener en cuenta cuál es la madurez, primero, de nuestro personal y de nuestra empresa. Y junto con ella, tomar las mejores herramientas para poder implantarlas en nuestros proyectos. Simplemente eso. Gracias, Omar. Sí, yo considero de que no están peleados, al contrario, el Lean es una filosofía de cómo hacer las cosas y puede ser parte de la forma de manejar o gerenciar proyectos. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas de nuestros participantes. Bueno, hay una pregunta interesante también para Omar, que acaba de hablar. ¿El BIM es la solución a los problemas en construcción o el BIM es necesariamente una herramienta para el Lean Construction? Gracias, qué gran pregunta. Últimamente está en boga hablar de BIM, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué es BIM. BIM hablado como una herramienta, como un software, que es lo común, que generalmente en nuestro medio es lo común de que agarran un software, sea Archicad, sea Revit o cualquier otro, y al usar este programa o software, piensan que ya hacen BIM. Entonces, si nos vamos desde ese punto de vista, realmente estamos muy equivocados. Evidentemente, cualquier herramienta te va a ayudar si lo manejas adecuadamente y te va a elevar la productividad. Pero ya si hablamos de BIM como tal, como metodología, que es lo que es, realmente es una herramienta muy poderosa, una herramienta centrada sobre todo como un contenedor de información en el modelo virtual que estás realizando. Es decir, tú generas un modelo virtual antes de ejecutar el proyecto o en desarrollo, ¿verdad? Y ese modelo virtual te genera mucha cantidad de información. Ahora bien, te da muy buenas mejoras, te aumenta significativamente la productividad que vas a realizar en los proyectos, también en el equipo técnico, pero si tú sumas esta información que vas a llevar, esta información que contienes en el modelo virtual, de la mano de la filosofía Lean, siendo la herramienta que elijas la más conocida de ellas, Labs Planner System, estás todavía nutriendo más a tu modelo virtual, estás cargando muchísima más información a ese modelo virtual. Entonces, solo BIM como tal, como metodología, es una gran herramienta, pero no necesariamente es la respuesta para que mejoremos el sector constructivo, sino más bien BIM de la mano de Lean y de otras herramientas que también puedan sumar. Gracias, Omar. Yo quisiera complementar un poco lo que dice Omar. Sí, Sí, BIM y Lean deben ir de la mano, pero yo le agregaría un ingrediente adicional, que es los contratos colaborativos o el IPD, que es la forma de, el IPD significa Integrated Project Delivery, que es traducido al español o al castellano, es la entrega integrada de nuestro proyecto. Entonces, esas tres herramientas, IPD, BIM y Lean, seguramente que producen unos resultados maravillosos a la hora de hacer la entrega de nuestros proyectos. gracias. Bueno, quedan algunas preguntas, hay muchas repetitivas. Em, una pregunta muy interesante, no sé quién la puede responder, pero
¿Aplica el uso de Lean Construction también para empresas pequeñas o para construcciones pequeñas? Tomo la palabra. Sí. Chévere. Luego me encantaría que lo complementen. Sí, definitivamente, como tú decías, Jaime, como Lean es un concepto que se apoya de una parte de filosofía y principios, que a la final luego tiene sus herramientas y obviamente su lado de cultura, ¿no es cierto? Pero definitivamente se aplica para todo tamaño de organización. Omar mencionaba en una de sus intervenciones el identificar el nivel de madurez, ¿sí? A la final puede ser que una empresa sea pequeña, esté empezando y ya empieza a tener prácticas BIM. Lo importante es que esas prácticas vayan de la mano de los principios, ¿sí? Porque el tema es que cuando nosotros tenemos claros los principios por los cuales estamos aplicando esas metodologías, esas técnicas, vamos a lograr que sea a largo plazo, como también lo decía Gerardo, ¿sí? De otra forma, empieza a decaer esa disciplina y los resultados empiezan a desaparecer también. Entonces, cuando nosotros a estas herramientas, a estas metodologías, y como lo decía Omar, BIM incluso, hay quienes BIM no lo manejan dentro de estos principios colaborativos, por ejemplo. Entonces, hablan de que, caramba, BIM no está sirviendo como yo esperaba, y así con las demás herramientas. Pero si le aplicamos, obviamente teniendo claros estos principios, podemos, y es más, yo pienso que sería deseable empezar a aplicar estas herramientas desde que somos pequeños, porque así entramos en ese camino de mejoramiento continuo y vamos a ser mucho más eficientes y nos vamos a proyectar de mejor forma a largo plazo, ¿sí? Entonces, al estilo de lo que decía Omar, la respuesta contundente sería sí. Gracias. Rafael, creo que querías complementar algo. Bueno, sí, no, en realidad reforzar nuevamente lo que dice Marco, completamente de acuerdo, ¿no? No está establecido el tamaño de una empresa para que esto se pueda aplicar. De hecho, las necesidades van a ser un tanto distintas, digámoslo, en cuanto a demanda de recursos, por lo menos se refiere, pero en definitiva, lo que sí debe haber es la intención y además el trabajo comprometido de llevar adelante, de implantar los principios, de seguir los principios y de promover el trabajo colaborativo, de establecer una cultura, nuevamente vuelvo al tema de la cultura, que es muy importante, porque esto tiene que ser impulsado desde la alta gerencia. No nos olvidemos que alta gerencia no significa que es una organización inmensa, ¿no? La alta gerencia es la que lleva adelante todos los objetivos que quiere desarrollar la organización, pero desde allá comandada y con todos comprometidos, con todo el equipo de trabajo comprometido, basados en los principios, para desarrollar una cultura, es lo que se necesita para poder llevar adelante la implementación del Lean en una empresa. Y no nos olvidemos, haciendo eco de las palabras que me antecedieron de mis colegas, no es un proceso que sea rápido, no es un proceso que tiene un desarrollo, va a llevar un tiempo hacerlo, desde el inicio, la capacitación, la implementación, van a haber errores y de ellos se van a aprender con retrospectivas, con el feedback que es tan importante, y se van a ir implementando progresivamente. Tampoco podemos pensar que vamos a implementar Lean de golpe, ¿no? con todas las cosas que uno aprenda o conozca, eso no va a suceder. Tenemos que irlo haciendo paso a paso y según vayamos identificando nuestras necesidades, evaluando y valorando nuestras capacidades, pero hablando siempre como equipo. No nos olvidemos que Lean centra toda la atención en el respeto y en el valor de las personas, todas las personas que son parte del equipo de la organización. Sí, Gracias. un poco para complementar eso que está diciendo tanto Marcos como Rafael, yo voy a poner una analogía. Los deportistas de alto desempeño, digamos que ya lo comparamos que es una empresa grande, ¿ok? Empezaron con pequeños pasos. Ninguno de esos atletas que corren los 100 metros planos o que nadan los 4x400 o que hacen un maratón, salieron del vientre de su madre corriendo un maratón o nadando o corriendo los 100 metros planos. Entonces, paso a paso, las empresas pequeñas, por decirlo de alguna manera,
pueden, implementando Lean, hacerse grandes, llegar a ser de primera línea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque crecen dentro de ese desarrollo. La filosofía es una filosofía de desarrollo. Cuando Toyota, que no se llamaba Toyota, sí, su nombre era Toyota, empezó de la nada y se hizo grande en 20 años. No se hizo grande de un día para otro. La empresa Toyota fue creciendo a medida que iban pasando los años e iba mejorando, pero nunca se salió de su filosofía, de su pensamiento. Por eso es que yo siempre hago y recalco que la filosofía Lean es una forma de vida, es una forma de trabajar, es algo que tienes que sentir y tienes que experimentarlo. Si tú no crees en algo, pues tú no vas a lograr nada. Si tú de primera instancia te cierras la puerta en la cara, pues por supuesto vas a encontrar cuando te presenta el primer problema, dices, no, esto no sirve. ¿Cuántos problemas? Yo los invito a que utilicen el canal de History, que hay ahorita unos programas bien interesantes, el desarrollo de esas grandes empresas, sobre todo el de Toyota, donde vean toda la complicación que tuvo, pero fue desde pequeño hasta grande. Gracias. Me voy a atrever a hacer una pregunta, bueno, una complementación de preguntas que hay en el chat. Nos preguntan si es que se puede aplicar la metodología Lean no solo a construcción, sino a empresas en proceso. Por ejemplo, ponen una empresa de mantenimiento de equipos o plantas industriales. Yo creo que más bien ha sido de donde ha salido el Lean y se le ha aplicado a la construcción, ¿no? Pero bueno, no solo en plantas industriales, sino también cómo se puede aplicar el Lean desde el punto de vista del fiscal o del supervisor de obras, no solo desde el constructor. No sé quién se anima a tomar la pregunta un poco complicada. Marco. Sí, mira, en realidad la metodología, los conceptos, las herramientas pueden ser aplicadas por todos los actores del proyecto. Bueno, en primera instancia, complementando lo que tú decías, sí, o sea, Lean hoy por hoy, si bien Lean surgió en el mercado automotriz como parte de principios, como partimos de principios, ¿no es cierto? Entonces, ha sido aplicado y viene siendo aplicado a diferentes industrias, al sector minero, al sector petrolero, al sector de la manufactura, al sector automotriz, al sector de servicios. Estamos hablando de hotelería, de hospitales, de la banca, ¿no es cierto? No solo la construcción es uno de los sectores donde también se aplica. Y claro, el fiscalizador, la persona que controla el proyecto, la gente que está involucrada en los proyectos, todos, incluso el cliente, ¿sí? La aplicación, la implementación, el involucrarse con Lean, y como decía Gerardo, es una forma de vida, es una forma de vida. Entonces, puede ser aplicado por todos los actores que están involucrados en un proyecto de construcción, ¿sí? Desde los promotores, los clientes, los fiscalizadores, ¿sí? O las autoridades que hacen la auditoría de los proyectos, los contratistas, los proveedores, el equipo propiamente dicho del proyecto, ¿sí? El propio equipo del proyecto. Entonces, todos pueden aplicar esta metodología en todo el ciclo. O sea, se puede aplicar desde el inicio, desde la fase de concepción y diseño del proyecto, pasando por la etapa de construcción, e incluso se puede aplicar durante las operaciones de los proyectos de infraestructura. Tiene una amplitud total el concepto. Hola, sí, quisiera acotar algo. Qué interesante la pregunta y también creo que la respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque la filosofía como tal, la mejora continua, realmente lo podemos aplicar en todo, en nuestras vidas. ¿Ok? Lean Construction no es que ha nacido hace 50, 100, 200 años enfocado a la construcción. Como bien mencionó Marco, ha nacido de otras industrias de Lean Manufacturing. Miren, ahora mismo lo que me enteré hace año y medio aproximadamente es que Lean se está aplicando a la contabilidad. Imagínense, Lean se está aplicando al emprendimiento, Lean Startup, ¿no? Entonces,
La filosofía como tal, yo creo que es un marco muy grande, realmente una filosofía muy amplia, y podemos aplicarlo a nuestro medio o a las necesidades que nosotros tenemos, sea del área o del rubro que sea. Y si ahora mismo no hay un desarrollo en el área que se encuentren, pues también puede ser el momento justamente de innovar en ese sector y empezar a aplicar esta filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí se lo puede aplicar en todas las áreas. Gracias. Gracias, Omar. Bueno, hay una pregunta, tal vez me atrevo a pasársela a Rafael. Em, ¿Es verdad que aplicando la filosofía Lean Construction se puede reducir el tiempo de construcción de una obra? ¿Por qué? Sí, en definitiva sí. Es así, la experiencia nos muestra aquello. Hay una herramienta que se ha mencionado, que la han mencionado mis colegas hace poco, que yo le llamo la herramienta estrella, creo que coincidimos en ello precisamente, que es conocido como el Last Planner System, el sistema del último planificador, que nos permite desglosar desarrollar sería quizás el término más correcto, esa programación, esa planificación predictiva con la que arrancamos generalmente. Vamos a situarnos en un contexto tradicional, digamos, de ejecución de obras, en el cual tenemos un cronograma inicial, con el cual nos hemos adjudicado alguna obra y tenemos establecido cuál es nuestro plazo de ejecución. Aplicando el sistema de planificación de pool, el sistema pool para la planificación a través de un pool planning, llegamos a establecer nuestras metas, las fijamos en función a ese cronograma inicial, pero nosotros vamos programando hacia atrás para ver qué es lo que nos libera, qué es lo que nos permite llegar a ese objetivo. Y eso nos lleva a una planificación intermedia, que es conocida como Look Ahead Planning, y nos lleva a una planificación mucho más pormenorizada, que es ya una planificación semanal. Y bueno, existen varias otras herramientas que vamos a ir aplicando para tratar de ir sumando día a día el completar ese objetivo. Pero esto no se hace de la manera tradicional a la que estamos acostumbrados. No hay una persona, o no es el director de obra, o el planner, o el jefe de planificación, el que hace únicamente la planificación y luego se pone a dirigir tal y cual se imaginó, sino que se trabaja de manera conjunta. Nuevamente volvemos al tema del trabajo colaborativo. Entonces, todos los actores, todos los que participan de la obra, del proyecto, se ven involucrados y deben adquirir un compromiso y debe establecerse una disciplina, que son principios en los que gira, en torno a los cuales gira Lean. Y todos estos actores tienen su parte importante de aporte, y eso es lo bonito también de esta metodología, que permite realzar y le permite a cada participante sentirse parte de ese proyecto, porque sabe exactamente qué es lo que está aportando y cuál es la importancia de lo que aporta, porque está valorado en la aplicación de estas herramientas que estamos mencionando. Entonces, en definitiva, sí se puede, sí se ha logrado hacer eso. Estoy seguro que mis colegas también van a compartirnos algunas experiencias de las que lo han conseguido hacer. Ese recorte incluso en tiempo, no solamente cumplir cronogramas, sino llegar antes de tiempo a concluir, e incluso algunas mejoras en costos, porque en definitiva las herramientas nos permiten lo que se había mencionado desde un principio: eliminar desperdicios, nos permiten optimizar el flujo de procesos, ¿no? Eso es bien importante, el flujo de trabajo, revisando los procesos, eliminando los desperdicios en los procesos, es una de las cosas más importantes que nos permite hacer Lean. Y eso es lo que nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos, sobre todo en tiempo, que era a lo que se iba la pregunta en concreto. Yo quería hacer una aclaratoria para aquellos asistentes que no tienen conocimientos o no han oído hablar de Lean Construction, que nos han oído hablar de desperdicios y despilfarro. No entendamos que desperdicios y despilfarro es los sobrantes de los encofrados de madera o los sobrantes de morteros. Hay diferentes categorías. Entendamos que despilfarro o desperdicio es todo aquello que no nos aporta valor al proyecto, que no aporta al trabajo productivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una cuadrilla de trabajadores que no tiene materiales para hacer su labor, ahí tenemos un desperdicio.
Cuando tenemos que hacer traslado de algún componente de nuestra obra, por ejemplo, llevar el acero o las varillas de refuerzo, y las tenemos almacenadas a 500 metros de donde se van a colocar, pues ese es otro despilfarro, porque tenemos que hacer un traslado de ese material y todo ese tiempo, pues, es un tiempo perdido. Entonces, todo eso tiene influencia tanto en el tiempo como en el costo, en la manera que nosotros organicemos mejor nuestra obra. Por eso fue que dije en la gráfica, reducir las áreas, el área de concentración de la obra, y habrá herramientas que podrán, iremos a compartir con ustedes durante el diplomado, que nos permiten garantizar que esos desplazamientos, tanto de personal, de materiales, sean lo más corto posible, que haya menor pérdida de tiempo, que tengamos los inventarios correspondientes, que no tengamos que esperar por un material o un ayudante que nos traiga la carretilla con la mezcla elaborada, o no nos vaya a traer los ladrillos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es posible recortar los tiempos. Yo tengo una experiencia en un proyecto de una ampliación de una planta termoeléctrica en Panamá, donde el cronograma era sumamente ajustado porque teníamos un contrato a 120 días y afortunadamente lo entregamos a los 109 días y con un 15% de ahorro en costos, o sea, disminución del presupuesto. Entonces sí se puede lograr. Y quiero comentar una cosa pequeñita, reforzando lo que decían tanto Rafael como Gerardo. Una cosa importante es esta parte de los principios del respeto a las personas. Y ese respeto a las personas tiene que ver con el involucramiento de los profesionales y todas las personas que están relacionadas con el proyecto, ¿no es cierto? Y aprovechar ese talento, esa experiencia, ese conocimiento que cada uno tiene. Entonces, cuando nosotros tenemos esquemas de trabajo colaborativo, ¿sí? En base a métodos, como insisto, métodos simples, ¿sí? Estrategias y técnicas sencillas, pero que logran aprovechar ese talento, porque dentro de las fuentes de desperdicio que tiene definidas Lean, una de esas fuentes es el desperdicio de talento humano. ¿Cuántas veces en nuestros proyectos, simplemente porque no podemos participar, no podemos dar nuestras ideas o simplemente no acogen nuestros puntos de vista, hay muchas cosas positivas, muchas oportunidades de mejoramiento que al final no se dan? Entonces, al basarnos en esta, gracias Rafael por compartir esa lámina, al nosotros aprovechar el talento de nuestro equipo, ¿sí? De la gente que tiene más experiencia en campo, de la gente que tiene más experiencia en tecnología y demás, logramos definitivamente conseguir esas mejoras que mencionaba tanto Rafael como Gerardo. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta interesante, no sé quién la quiere tomar. ¿Cómo aplicar el Lean desde la supervisión de obra? Bueno, sería bueno que aclararan qué es, qué entienden por supervisión de obra. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero Lean, como bien decía Marcos, y como bien mencionó también Rafael en una oportunidad, y mi querido colega Omar, ¿ok? La participación dentro del Last Planner System, hay algo muy importante, que es que el Last Planner System significa el último planificador, y ese último planificador es aquel que ejecuta el trabajo. Es el albañil, es el armador de los hierros, es el que coloca los bloques, el que coloca los ladrillos. Ellos son los que realmente saben cómo se ejecuta una actividad particular dentro de una construcción. Entonces, aprovechar ese talento, esa sapiencia, ese conocimiento de esas personas y tomarlos en consideración, no estando en una oficina haciendo una planificación por ruta crítica o CPM, que no es malo, porque ese es el primer paso que se usa en el sistema del último planificador, que es el plan maestro de la obra. Tú tienes que tener algo con que arrancar. Pero en la medida que tú vas caminando en tu desarrollo del proyecto, debes tomar en cuenta
pues a esas personas que son las que hacen el trabajo, que son las que realmente te pueden decir cómo podemos hacer y qué vamos a necesitar para hacer ese trabajo y evitar pues lo que se conoce también, que es otro tema que vamos a ver en el diplomado, que son la omisión o o minimizar las restricciones que tengamos nosotros para ejecutar nuestras tareas. Bueno, yo me atrevería a dar una opinión al respecto. Si la empresa constructora a la que estás supervisando no está aplicando Lean, tú no puedes aplicar Lean en la supervisión, porque es un trabajo colaborativo. Entonces, es importante que si la empresa esté trabajando Lean, la supervisión está obligada a trabajar Lean desde el punto de vista de la supervisión, que va a ser el seguimiento, la metodología, las herramientas que sean las que se haya decidido por el gerente de proyecto aplicar. Entonces, es importantísimo porque tú no puedes aplicar como supervisión, sin importar el tamaño de la obra, tú no puedes aplicar Lean si es que la empresa a la que estás supervisando no está aplicando Lean, ¿no? O sea, tus desperdicios como supervisión no tendrían mucha relación con la obra, con la productividad de la obra. Podrían tener relación con la productividad de tu trabajo, que no va a llegar mucho más lejos, pero no con la obra, que es el objetivo principal. Entonces, creo que básicamente lo primero es que la empresa use Lean para que la supervisión pueda usar Lean. No sé, Marco, creo que estabas levantando la mano. Sí, bueno, no, tal vez mentalmente, pero me adivinaste. Es que sí, justamente lo que comentan Gerardo y tú es muy importante. Sí es clave el liderazgo, ¿sí? Para la aplicación y la implementación Lean. Es necesario el liderazgo, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una empresa, hablemos de una empresa de mediana a grande, en la que tengo la gerencia general, tengo una gerencia de proyectos, tengo una supervisión de obra y así, ¿no es cierto?, va corriendo, digamos, esa columna vertebral. Si no hay esa coherencia, ese alineamiento en cuanto a aplicar Lean desde la gerencia general y gerencia de proyecto y demás, va a ser difícil, ¿sí? Es como nadar contra corriente. Entonces, es muy importante que Lean nazca desde el liderazgo de las organizaciones. Entonces, claro, si tú tienes una empresa pequeña que está empezando con proyectos de 1 en 1 o de 2 en 2, no sé, ¿sí? Pero eres tú la persona que lidera esa pequeña organización, entonces es muy importante, claro, que tú estés alineado con esto y a partir de ello inspiras a tu equipo, ¿sí? Inspiras, porque claro, debe existir un liderazgo, no un liderazgo autoritario, ¿sí? Como en muchas ocasiones se ve tradicionalmente en nuestra industria. No un liderazgo autoritario, pero sí un liderazgo firme en la aplicación de estas metodologías, pero a partir de inspirar al equipo. Y como los resultados se empiezan a ver de inmediato, porque no necesariamente solo estamos hablando de los resultados ya económicos de una evaluación final de proyecto, sino que empezamos a ver cómo los planes son cada vez más confiables, ¿sí? Cómo hay una actitud más colaborativa de los equipos, cómo empiezan a resolverse los problemas con mayor anticipación. Entonces, todo esto mejora el flujo de producción. Y cuando tú como líder de la organización estás inspirando y obviamente con disciplina manteniendo toda la aplicación Lean, empiezas a ver los resultados y eso empieza a generar un círculo virtuoso que hace que se fortalezca cada vez más. Como decíamos cada uno de nosotros en su momento, Lean es un viaje de mejoramiento continuo, ¿sí? Y entre antes empieces, más lejos vas a llegar. Así es. Una pequeña... Perdón, Marita, adelante. No, ya, ok. A la pregunta, creo, ¿no? Bueno, dos cosas también a lo que Marcos respondió, pero primero lo que preguntaban, cómo podríamos involucrar a la supervisión en la filosofía Lean Construction. Yo creo que independientemente de la herramienta, sea las planes, sea la que sea, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente involucrarlo, llevarlo de la mano y de alguna manera lograr cierto compromiso por su parte. Yo creo que de las mejores estrategias sería llamarlo, invitarlos a las reuniones de producción, reuniones de hora que vamos a tener, ¿verdad? Y hacerle conocer cómo estamos planificando, cómo estamos desarrollando el proyecto, cómo se están comprometiendo las distintas partes y de esa manera también el conocer el proyecto y de esa manera
tener, por ejemplo, saber cuándo es que se van a ejecutar determinadas áreas y zonas y qué se espera de la supervisión para que él también pueda apoyar en esta logística que se está realizando. Yo creo principalmente eso, que la principal manera de involucrarlo, de meterlo a la filosofía Lean, si es que lo desconoce, es haciéndolo llegar a cierto compromiso de su parte. Por un lado. Por otro lado, comparto en que es necesario que parta la iniciativa de la alta gerencia. Es muy importante porque de esa manera se va a llegar mucho más rápido y con mejores alcances al objetivo planeado, ¿sí? Sin embargo, como muchos de acá se encuentran, ¿verdad? En distintos proyectos, no necesariamente todos tienen la opción de que se encuentren en una empresa, en una constructora o se acompañen de una alta gerencia que quiere implementar esto. Entonces, también tienen que ir recorriendo este camino por su parte, conociendo, aprendiendo, educándose y hacer sus propias prácticas, sus propias implementaciones y sus propias experiencias. Como decía por ahí Marco, marcar ese liderazgo interno en la organización que estén laborando y de esa manera, viendo ciertos resultados, empezar a demostrar a los distintos actores que realmente se puede llegar a tener resultados, ¿no? Simplemente eso para acotar. Gracias, Rafa. Creo que querías decir algo. Sí, precisamente. Hablar un poquito de que Lean no ingresa únicamente a un campo específico de ejecución, si queremos verlo así, para su aplicación. El espectro es amplio. Y hace unos minutos atrás, Gerardo hablaba precisamente de los IPD, del Integrated Project Delivery, que toca mucho del tema contractual. La visión Lean para los contratos es muy diferente a la visión tradicional de los contratos a los que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el involucramiento que existe, la relación que existe entre el cliente y el ejecutor, solamente para partir de ahí, ya no se basa en transferir riesgos, en un ánimo de desconfianza o de cuidarse de aquellas cosas que no se puedan cumplir y todo aquello. Ya cambia incluso esa manera de pensar. Hay riesgos compartidos, incluso hay premios compartidos, ¿no? O sea, no solamente se comparte castigos, sino también premios e incentivos a las cosas que se puedan ir mejorando. La visión cambia en el ámbito contractual, en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los procesos de soporte, llamémosle procesos de soporte a las adquisiciones y otras que no están involucradas en el área de trabajo como tal, pero que sin ellas no es posible llevar adelante la ejecución de las obras, ¿no? Recursos humanos, etcétera, todas esas áreas que son de soporte, por darle una denominación en este momento, también tienen que estar alineadas con esos principios, porque ese es el espectro completo de aplicación. Ahora, lógicamente, como hablábamos hace poco, no lo vamos a implementar de golpe y con todo, tiene que ser gradual. Y ahí es precisamente donde entra esta parte de la que mencionaba la pregunta, del tema de la supervisión, sobre todo, que son los que están más cercanos a la ejecución de proyectos acá en nuestro país, ¿no? En otros países, como vimos en algún conversatorio con algunos colegas españoles, por ejemplo, no existe como tal eso, ¿no? Si viene, o sea, el ejecutor tiene que garantizar la calidad y todos los aspectos que están en el contrato a su cliente, y ya. Puede haber algún control externo si es que se trata de alguna otra organización, etcétera, sí, probablemente. Pero en nuestro país sí estamos acostumbrados, sabemos que la figura de que existe una supervisión, existe una fiscalización por parte del cliente es lo más común. Entonces es necesario involucrarlos. Por eso se llama colaborativo a todos los participantes del proyecto. Y ellos van a jugar en algún momento un papel muy importante si no nos liberan a tiempo calidad, si no nos liberan en alguna documentación previa a la ejecución, etcétera, van a ir convirtiéndose en restricciones no levantadas que van a ir en contra de la ejecución del cumplimiento de nuestra planificación, tanto semanal como la intermedia, ¿no? Entonces, en definitiva, ellos deben sumarse a este sistema de trabajo, pero en definitiva también los responsables principales, y es por eso que se establece un contrato de servicios al cliente para entregarle
para hacer la entrega de un proyecto completo es el ejecutor. El ejecutor es el que debe marcar el ritmo y la metodología que va a llevar e integrar a todos los actores que vea pertinentes. Muchas gracias, Rafael. Hay una pregunta, permítame ver el chat, hay una pregunta que está directamente dirigida a Marco, porque nos preguntan sobre Ecuador. Ay, perdón, la pasé sin querer y ahora no la encuentro. Aquí está. Nos dice una pregunta para el ingeniero Marco. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de aceptación y aplicabilidad del Lean Construction en Ecuador? Buena pregunta. Mira, esa yo te diría que es una estadística general del país que no tengo, ¿sí? Lo que yo te puedo decir es que como en el Ecuador, como en varias partes de la región, es un concepto que está empezando a entrar, ¿no es cierto?, en la mente y en los proyectos del país, y es un poco de lo que he visto también en la experiencia en varios de nuestros países latinoamericanos. Lo que sí veo es que cada vez que un proyecto o un profesional se involucra, ¿sí?, empieza a conocer más de este concepto Lean aplicado a la construcción, se conectan de tal forma que empiezan a aplicarlo y definitivamente se vuelve parte de ya sus objetivos estratégicos como empresas, se vuelve parte de esa construcción de la cultura, ¿sí? Cada vez más veo profesionales, equipos de proyecto y empresas, ¿sí? Empresas grandes que se involucran, empresas pequeñas que se involucran. O sea, acá en Ecuador se están involucrando desde pequeños estudios de arquitectura que trabajan en remodelaciones, ¿no es cierto?, de diferentes tipos, de diferentes sectores, comercial, hospitalario, residencial y demás, hasta empresas medianas y grandes que se están involucrando y, como te digo, empiezan a involucrarse en los proyectos, ¿sí? Porque, como digo, como decimos, es un camino de mejoramiento continuo. Empiezan a aplicarlo en un primer proyecto, luego empiezan a ampliarlo al resto de proyectos, luego lo aplican desde su oficina matriz y van creando esa cultura. Como he hablado con muchos colegas y amigos en Latinoamérica, a veces hay la idea de que en otros países se está aplicando, pero no en el mío. Y pienso que ese es un error, ¿sí? Yo diría que en la mayor parte de países latinoamericanos ya se está aplicando Lean Construction en los proyectos, ya se viene aplicando. Lo que sucede es que los beneficios, y ahí entra un poco lo que preguntaban de cómo aplico, alguien preguntaba en el chat, ¿cómo aplico yo si posiblemente en toda mi empresa no quieren aplicar o todavía no tienen la intención de aplicar? Y que bien lo mencionaba tanto Rafael como Omar. Empiezo a aplicarlo yo, ¿sí? Empiezo a aplicarlo yo en mi campo de acción. Es totalmente factible aplicarlo en mi campo de acción dentro de una organización y luego esto va inspirando, esos resultados van inspirando para que los demás también lo apliquen. Lo mismo pienso que pasa en los países. Empiezan a aplicarlo en los proyectos, ¿sí? Y conforme se empiezan a aplicar los proyectos, estos proyectos empiezan a inspirar a los demás proyectos dentro de una organización o aplico en una empresa y los resultados de esta empresa empiezan a inspirar al resto de empresas. Me contaba una persona con la que trabajé, ¿no es cierto?, en temas de entrenamiento y demás. Me decía, Marco, me encantó cómo yo empecé a aplicar, yo era un contratista, yo empecé a aplicar en un hospital, en mi campo, en el contrato que a mí me habían entregado. Yo empecé a aplicarlo y me daba tan buenos resultados que el dueño del hospital decidió darme más contratos. Y eso hizo que los demás contratistas también quieran involucrarse en cómo está haciendo este señor, ¿sí?, para tener mejores resultados en su proyecto, tener más previsibilidad, ¿sí?, prever las cosas que van a suceder y tener flujos de trabajo más amplios. Para no alargarme, otra anécdota. En un proyecto en el que estábamos, como comentaban los colegas, en un proyecto en el que estábamos justamente en una reunión de producción, ¿sí? En un momento entra uno de los gerentes, el gerente de una de las contratistas,
¿sí? Entonces golpea la puerta, permiso, me gustaría conocer qué están haciendo aquí. Porque de los diferentes proyectos en los que yo estoy trabajando, ¿sí? Mi equipo es en este proyecto donde mejor funciona, porque las cosas están más organizadas, hay mejor coordinación, ¿sí? Entonces, lo que yo te diría es, más allá de lo que puedan estar haciendo los demás, en el momento que tú te involucras, empiezas a mejorar los resultados. Y yo pienso que si eso hacemos en los diferentes países, en nuestros diferentes países latinoamericanos, ¿sí? Pronto vamos a estar generalizando el uso de estos conceptos y vamos a estar disfrutando de los beneficios que tiene Lean Construction en nuestros proyectos. Gracias. Espero haber respondido la inquietud, si no, aquí estoy. Gracias. Voy a trasladar una pregunta para Omar, bueno, que son en sí dos preguntas que hay en el chat, ¿no? Hay una pregunta que habla de cuál es el beneficio de usar el BIM comparando con otras herramientas que pueden ser mejores o iguales. Y hay una última que nos dice, ¿por qué Lean y no BIM? ¿No? Tal vez hay aquí un error en el concepto de lo que es el BIM y de lo que es el Lean Construction, ¿no? Y el BIM pues, es una herramienta que puede usarse en el Lean, pero son cosas completamente diferentes. Omar, te paso la pregunta. Gracias, Jaime, y gracias por la pregunta también. Sí, realmente son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, BIM, que llega a ser una metodología de trabajo que se soporta en herramientas y en tecnología, ¿verdad? Y Lean Construction como tal llega a ser una filosofía, ¿verdad? Que también tiene sus propias herramientas, pero que sin embargo son dos cosas diferentes, pero que ambas se complementan. Voy a poner un ejemplo un poquito más casual. Por ejemplo, también comentan acá, estoy viendo el chat, qué opinan si es compatible del PMI, ¿no? Yo lo veo de manera general al PMI como el padre, como los cimientos de cualquier tipo de proyecto, ya como un marco global, las buenas prácticas como tal. Y si nos enfocamos un poco al sector constructivo, ¿ok? Han nacido estas dos herramientas muy poderosas, que por un lado está BIM, ya que también tiene sus años ya de desarrollo, que no son nada nuevos, y por otro lado Lean. Entonces lo veo como que una pareja, ¿no? He leído un artículo hace un tiempo de un ingeniero muy reconocido en el sector, un ingeniero chileno, que ha hablado justamente de este tipo de matrimonio. Y realmente tiene mucha lógica, ¿no? BIM, por un lado, como, por ejemplo, como el hombre, ¿ya? Y Lean como la mujer, que ambos se complementan perfectamente. Si tú tienes el modelo virtual, el modelo digital de un edificio cargada de información, pero si además a ese modelo virtual tú le sumas las herramientas, los criterios del Lean Construction, realmente la unión es realmente muy, muy, muy poderosa y los beneficios que te puede dar uno de manera independiente se multiplican cuando están juntos. Prácticamente son dos cosas diferentes, pero que unidas realmente hacen un boom. No sé si me he dejado entender y si no, por favor, con toda confianza pueden seguir chateando. Gracias. Bueno, hay una pregunta que se la pasaría a todos y tal vez podemos ya cerrar este conversatorio del día de hoy. La pregunta es, ¿cómo puedo aplicar el Lean Construction en una empresa que nunca ha trabajado con Lean ni con otras metodologías? ¿Cómo puedo aplicar el Lean Construction en una empresa constructora sin morir en el intento? Pero Bueno, vamos a responder todos. No sé quién quiere sí, ser. sí, Gerardo. esa es una excelente pregunta, ¿ok? Una de las grandes, digamos, impedimentos o barreras que enfrenta Lean Construction es precisamente esa mentalidad de por qué vamos a implementar algo si tenemos 30, 40 años haciendo lo mismo. Yo les voy a decir algo. Yo tengo 43 años de experiencia en mi carrera. Cuando apareció Lean Construction ya yo tenía casi 20 años de trabajar en la profesión. Y sin querer queriendo, como dicen mis queridos amigos mexicanos,
yo aplicaba metodologías y herramientas de Lean Construction sin saber que era Lean Construction, no había aparecido. Yo hacía las planners, yo hacía mi planificación maestra, yo hacía planificaciones semanales, hacía la planificación diaria, aplicaba la técnica de las 5S sin saber que se llamaba, bueno, se llamó 5S cuando apareció en el año 94, 96. Ya yo tenía 20 años casi de profesión. Entonces, implementar la filosofía Lean, que lo vuelvo y lo repito, es una forma de trabajar. Si tú tienes principios éticos como profesional, si tuviste una buena formación como ingeniero, si conoces cuáles son los procesos constructivos, si tienes una buena relación con tus trabajadores, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en un proyecto en el año 91, yo hacía las Gemba Walk o las caminatas de supervisión sin saber que existían los Gemba Walk que los ideó Toyota 20, 30 años antes. Entonces, en la manera que tú te involucres con tu función como gestor, ojo, porque gerenciar un proyecto implica ser gestor y ser líder. Es la suma de los dos. Gerencia es igual a gestión más liderazgo. Entonces, si tú transmites a tu equipo y los haces partícipes por el respeto que tú le tienes a ellos dentro del proceso y haces sentir que eso es parte de ellos, pues el involucramiento de cada una de las partes interesadas en tu proyecto, pues irán aportando y se irán sumando a esa metodología, a esa filosofía. ¿Ok? No sé si alguno de los otros participantes quiere hacer algún otro comentario. Gracias. Gracias, Gerardo. No sé, Marco, Rafa. Sí, para complementando un poco lo que mencionaba Gerardo, yo diría que dentro de las recomendaciones de cómo empezar este camino, ¿sí? Yo te sugeriría que con un proyecto piloto, empezar por un proyecto piloto, ¿sí? Una de las cosas importantes que tiene Lean, y de hecho regreso al principio de aprovechamiento del talento humano, ¿sí? Es que Lean, siempre que tú sigas los principios planteados por Lean, ¿no es cierto? Todos estos conceptos, puede adaptarse también a la cultura del país, a la cultura de la empresa, a la cultura del equipo, porque de hecho vamos a aprovechar el talento de la gente que se está involucrando. Entonces, yo te recomendaría justamente el empezar por un proyecto piloto, ¿no es cierto? En el proyecto piloto empezamos a implementar estos conceptos y obviamente ahí es donde empieza a ajustarse de estos conceptos y metodologías a la cultura también que ya tiene tu organización, tu pequeño equipo de trabajo, pequeño, mediano, grande, ¿no es cierto? Empiezas por ese proyecto piloto y ese proyecto piloto te va a dar las luces de cómo continuar la implementación para llegar a toda tu empresa. Gracias. Omar. Sí. A ver, yo tengo algo muy claro para esta pregunta. Yo creo que la mejor manera, si quieres implementar Lean sin morir en el intento, es dejándote guiar de un implementador o de un mentor con resultados. No hay otra. Y aún así, no es 100% seguro que lo ejecutes de manera 100% segura. O sea, siempre va a haber, cada proyecto, cada empresa es diferente y tienen sus propias particularidades. Pero con ello reduces mucho el riesgo de que te vayas, te topes y mueras en el intento, justamente. Gracias. Rafa. Pues sí, comparto plenamente con lo que mencionan los colegas, sobre todo con la parte que dice Omar en el tema de resultados, ¿no? En definitiva, si queremos mostrar la efectividad de cualquier herramienta que nosotros, o metodología, o lo que queramos implantar, si queremos mostrar sus virtudes y todo, es a través de resultados. No hay otra manera de lograr convencer a las personas de que esto funciona. Y sí es muy importante
Obviamente capacitarse y conocer la aplicación de las herramientas, mejor si se tiene la guía de un implementador, de un mentor que pueda llevar adelante el proceso, porque es un proceso que hay que seguir, que ya lo habíamos mencionado, que es largo, y sobre todo hay que tener el compromiso y el involucramiento de la alta gerencia, nuevamente, ¿no? El liderazgo tiene que desde arriba estar soportado eso, porque estamos hablando que la mayoría de nosotros, o sea, no nos vamos a situar como ejecutores, como responsables de un proyecto. Entonces necesitamos involucrar a la alta gerencia para que haya todo el soporte y el apoyo para que se pueda llevar adelante esto. Pero la alta gerencia tiene que conocer, obviamente, de qué cosa es lo que estamos proponiendo, qué cosa es lo que vamos a implantar y todo aquello. Y obviamente va a evaluarlo a través de resultados. Probablemente no sean muy rápido, resultados muy veloces para obtenerse, pero en definitiva tenemos que ir de la misma manera como decía Marco, y en algún momento lo dijo Mar, hay que ir evaluando qué cosas tenemos que rescatar de la esencia de una empresa, de una organización. No nos olvidemos que las empresas, las organizaciones tienen, si queremos, su propia personalidad, por hacerle una similitud a las personas. Su manera de trabajar, de manejar las cosas, tienen activos propios en cuanto a conocimiento, en cuanto a organización, en cuanto a procesos, etcétera. Han recorrido probablemente muchas de ellas ya largos caminos que les han ido dando retroalimentación y han ido mejorando, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que saber aprovechar todo aquello, pero para aprovecharlo hay que conocerlo, hay que desmenuzarlo y saber cómo vamos a implementar, dónde y cómo vamos a trabajar ingresando esta nueva filosofía. Y bueno, de la mano de alguien que nos pueda guiar sería lo ideal para los primeros inicios. Definitivamente con un proyecto piloto, sí, y es además un pensamiento de una metodología ágil, digamos, ¿no? Siempre trabajar con algo piloto, ir implementando paso a paso si queremos a una manera de proyecto incremental, por decirlo de una manera, pero los resultados en definitiva van a lograr que nos sigan apoyando o que quieran mirar hacia otro lado, ¿no? A las personas encargadas de la organización. Gracias, gracias a todos. Bueno, yo me voy a atrever a dar una recomendación. Creo que ya han dicho lo más importante para poder iniciar una aplicación Lean, pero una recomendación en la que solemos caer las personas que estamos empezando a trabajar con Lean. Tenemos que entender y aprender que Lean es una filosofía aplicable en un universo enorme y no es una receta. Cuando nosotros empecemos a ver el Lean como una receta o las herramientas que pueden trabajar con el Lean o el mismo Last Planner como una receta, entonces ahí sí vamos a perder el paso. No tenemos que perder el objetivo de que es una filosofía que puede ser aplicada en un espectro enorme y además también es una filosofía culturalmente aplicada, lo que quiere decir que no necesariamente se va a aplicar de la misma forma en Ecuador, en Venezuela, en Alemania o en Bolivia o en Japón, ¿no? Entonces, si nosotros no perdemos de vista que el Lean es una filosofía, nosotros vamos a ir, yo creo, por el buen camino. Bueno, creo que con eso podemos dar por acabado el conversatorio. Queda una pregunta todavía, pero ya no es una pregunta para nosotros, es una pregunta para los señores del examen de la siglo XX acerca de los módulos y el contenido del diplomado que está lanzando el examen siglo XX. Pero antes de cederle la palabra, no sé quién tomará la palabra de Sam. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esto, no solo al ESAM siglo XX, a Mauricio, sino a nuestros ponentes, excelentes ponentes que también van a ser la parte fundamental de la docencia de este diplomado. Gracias Gerardo, gracias Marco, gracias Rafael, Omar, muchas gracias por sus aportes y por haber compartido este tiempo con nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que han participado, han puesto su interés. Y bueno, pues les esperamos en este importante diplomado que seguramente va a romper esquemas y paradigmas, que es el propósito que tenemos nosotros al transmitirles todos estos conocimientos. Muchas gracias de mi parte y bueno, será hasta una siguiente. Tienen la palabra. Muchísimas gracias, arquitecto. Mauricio. ¿Alguno de los ponentes que se quiera despedir de los participantes? O damos por cerrado, damos por concluido el conversatorio. Agradecerles su participación, ingeniero Marco, ingeniero Omar, ingeniero Gerardo, ingeniero Rafael,
arquitecto Jaime, su participación a todos los participantes. Vamos a comunicarnos de manera interna para darles la información que requieran. Que tengan muy buena noche. Lo damos por concluido el conversatorio. Bendiciones para todos.